¿qué ha sustituido el poder sobrenatural de Dios? Bueno, pues a mi criterio, una de las cosas que ha venido a sustituir el poder sobrenatural de Dios en estos últimos tiempos ha sido el razonamiento. El razonamiento es una de las cosas que más oprime el poder sobrenatural de Dios y la fe. Evidentemente no hay nada que acontezca sobrenaturalmente hablando en esta tierra si no se tiene la fe para creer que eso llegue a suceder, ¿verdad? O sea, sin fe es imposible ver milagros de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el sustituto de la fe? El razonamiento. ¿Y cuál es el extinguidor de la fe? El razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, pues evidentemente todo lo que Dios nos pida hacer no puede ser razonado porque es sobrenatural. Y evidentemente la palabra lo dice, si es sobrenatural, va por encima de todo lo que nosotros humanamente y naturalmente conocemos. Ahora, cuando nosotros le pedimos a Dios un milagro es una intervención divina, es una intervención sobrenatural. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo a Dios una intervención por encima y más allá, que eso es sobrenatural, algo fuera de lo humano, fuera de lo natural, ¿cómo nosotros pretendemos entonces querer razonar las órdenes que Dios nos da para poder movernos en ese ámbito sobrenatural? Es ilógico, no podemos hacerlo. Y lo que pasa es que hoy en día hay muchas personas que se preocupan más por el razonamiento y eso aborta completamente los milagros de parte de Dios y su poder sobrenatural. Me ha pasado muchísimas ocasiones que voy a orar por una persona y el Espíritu Santo me dice, bueno, quiero que hagas esto exactamente cuando vayas a orar por esa persona. Y en el instante en que el Espíritu Santo me da una orden específica para orar o actuar de cierta forma, ahí automáticamente entra el razonamiento y yo digo, no, pero es que no tiene sentido que yo haga esto y esto porque no tiene sentido, y comienzo con mi razonamiento a pensar y a pensar y eso comienza a extinguir la fe, y cuando me doy cuenta automáticamente he abortado un milagro por culpa no de Dios sino de mi razonamiento. Creo que el razonamiento es una de las cosas súper trágicas en estos tiempos. Cada vez que nosotros querramos movernos en lo sobrenatural de Dios, tenemos que tener muy claro que el razonamiento tiene que quedar fuera de nuestras vidas. Tenemos que creer y obedecer por fe, basados en la fe. Y la fe es creer en todo lo que sea por encima y más allá de nuestro plano natural. No hay forma de poder explicar cómo Jesús tomó una oreja y se la pegó nuevamente a Malco, el soldado. No tiene forma, o sea, por ningún lado se puede explicar, no hay forma de explicarlo. No hay forma de cómo explicar que Moisés levante un palo, su vara, y que un mar se parta en dos. No hay forma de cómo explicarlo, no hay forma de cómo explicar que durante 40 años las sandalias del pueblo de Israel crecieran juntamente con ellos. Imagínate que eso sucediera hoy en día. Usted se compró unos zapatos, pero de los buenísimos, pero usted no quiere que se le arruinen. Pues bueno, qué dicha que está lo sobrenatural de Dios, porque conforme va creciendo usted, el zapato también le va creciendo. Suena una locura, ¿no? Pero eso sucedió. El pueblo de Israel, mientras iba creciendo en el desierto, sus zapatos, su vestimenta también crecía. Son cosas que no hay por dónde poderlas razonar, pero por eso casualmente es sobrenatural. Entonces, ante lo sobrenatural, mi deber es creer, tener fe, saber qué va a pasar, aunque no lo pueda razonar. Pero si yo involucro mi razonamiento, extingo, cancelo el milagro automáticamente, pero es como un baldazo de agua fría. Cada vez que hemos orado por personas que necesitan un milagro, de inmediato lo primero que yo hago es no pensar en cómo va a suceder. Eso ni siquiera, o sea, esa palabra, cómo va a suceder, esa frase no existe en mi vida. Cada vez que me encuentro ante una situación y el Espíritu Santo dice, vamos a hacer un milagro, yo ni le pregunto cómo ni nada, simplemente hagámoslo. No hay chance en este planeta y en este mundo y en este mover de Dios para razonar. Todo se basa en creer. Hay una cosa muy interesante que dice en Corintios, ya se nos fue el tiempo, por Dios. Algo muy interesante que dice la primera carta a los Corintios. Dice la Biblia en el versículo número
Vamos a ver, se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. En el versículo número 22, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice: para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Habían dos tipos de pueblos en aquellos tiempos. Estaban los judíos, que no les importaba la palabra. Lo que les importaba para creer en Jesús era simple y sencillamente ver milagros, cosas sobrenaturales. Pero había otro pueblo que eran los griegos, y los griegos no se enfocaban tanto en el tema de las manifestaciones y lo sobrenatural, sino que querían recibir mucho contenido, mucho mensaje, mucha palabra, ¿no? Mucha letra. Pero Pablo hizo algo muy interesante. Pablo, cuando comenzó a predicar, hizo algo que me fascina y es uno de mis pasajes favoritos. En el segundo capítulo de esta misma carta de Corintios, dice: hermanos en Cristo, hablando Pablo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Verso 4, aquí es donde se centra todo. No fui a ustedes como un sabelotodo, utilizando razonamiento, ¿no? Dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, no se basó en la elocuencia, aunque era un hombre preparado. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Solo dejé, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. En la versión Reina Valera dice la Biblia, se los leo textualmente: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Me fascina cómo Pablo se movió en lo sobrenatural. Pablo predicaba, pero juntamente con su prédica también demostraba. Hay muchas personas hoy en día que han sustituido el poder sobrenatural de Dios, que ese es otro punto, no solamente con el razonamiento, el intelectualismo, sino que también han sustituido el poder de Dios con la letra. Entonces hoy vemos púlpitos, altares, personas llenas de letra, pero carentes de poder. Y Pablo está diciendo, eso es un gran conflicto. Tiene que haber un balance entre palabra, pero también demostración. Una persona que tiene mucho contenido, pero no tiene nada de demostración, es una persona que está predicando un evangelio incompleto. Porque el evangelio completo se basa no solo en palabra, sino también en hechos. ¿Cómo van a creer cuando yo predique que Jesús sana, si luego de predicar que Jesús sana, los mando a todos a la casa y nunca demostré que Jesús podía sanar? ¿Cómo las personas creerán entonces? Por eso es tan necesaria la demostración de lo sobrenatural, la demostración del poder sobrenatural de Dios en estos tiempos. Por eso Pablo dijo: ni mi predicación, o sea, sí predicó, ni mis palabras, sí dio palabras, fueron persuasivas, sino fui con demostración. Que no se te olvide esto. Nunca palabra y demostración. Esta generación y cada uno de ustedes, mis queridos fogateros, al final de este mes y a lo largo de este mes, en el transcurso de este mes, van a pasar de palabras a hechos. No se van a quedar solamente en palabras, sino que también van a comenzar a experimentar los hechos. Pero para hacerlo necesitan algo fundamental, y es lo que Pablo dijo y me fascina: solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder. Si tú no das chance a que el Espíritu Santo se manifieste, jamás verás lo sobrenatural. Necesitas urgentemente darle lugar al Espíritu Santo.